Había algo en esa voz que Matías no supo nombrar hasta mucho tiempo después. Era apenas un hilo de sonido, casi nada, casi viento entre las hojas del ahuehuete que daba sombra al portón de su rancho. Pero ese hilo delgado contenía todo: el hambre de días, el peso de una fuga sin rumbo, el amor de una madre que ya no tenía orgullo que perder porque lo había dado todo para que su hija siguiera de pie. Si crees que Dios sabe exactamente a dónde mandar a las personas que más se necesitan entre sí, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Y si algo de lo que vas a escuchar te llega adentro, déjame tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que pedir ayuda a alguien que no conocías? Ven conmigo. En los años 40 del siglo pasado, en las tierras cafetaleras del estado de Veracruz, historias como esta sucedían más seguido de lo que la gente quería admitir. La revolución había pasado, sí, pero sus heridas todavía sangraban en silencio entre los cerros y las brechas de tierra. Había hombres que se creían dueños de todo lo que tocaban: tierras, cosechas y también personas. El sol caía aquella tarde de noviembre con esa brutalidad particular del trópico veracruzano, ese amarillo casi anaranjado que aplasta los hombros y hace que hasta las sombras duelan. La hora en que los jornaleros ya están de regreso al pueblo y los caminos quedan en silencio, con nada más que el canto de los zanates en los cables del tendido eléctrico que llegaba hasta el rancho del señor hacendado. Era una hora que a Matías Cisneros siempre le había parecido sagrada. Ese instante entre el último jalón del día y el primer descanso de la noche, cuando el cuerpo sabe que ya puede soltar un poco el peso. Pero para Dolores, aquella tarde no traía nada que se pareciera al descanso. Sus pies descalzos habían dejado de doler hacía 2 días, que es cuando el dolor se vuelve tan constante que el cuerpo ya no lo registra como dolor, sino como condición. La falda negra, raída en el ruedo y remendada con hilo de otro color, le colgaba del cuerpo como si fuera de otra mujer. Una mujer más grande que ella había sido antes de que todo se derrumbara. El cabello negro, que solía llevar trenzado con listón rojo los días de fiesta, ahora caía suelto y apelmazado de polvo y sudor sobre los hombros, y ella no tenía ni fuerza ni razón para levantárselo. A su lado, Esperanza jalaba los mismos pasos que su madre, pero con las piernas de 8 años, que son piernas que todavía confían en que los adultos saben a dónde van. La niña tenía los ojos demasiado grandes para una cara tan chica, esos ojos de quien ha visto cosas que no le corresponden ver todavía. Su vestido, alguna vez color crema claro, estaba tan encostalado que había perdido hasta la memoria del color limpio. Caminaba aferrada a la mano de su madre con una fuerza que no era la fuerza de los niños cuando tienen miedo, sino la de los niños cuando ya superaron el miedo y lo que queda es pura voluntad de no soltarse. Ya no lloraba. Las lágrimas se le habían acabado el tercer día, cuando también se acabó el agua que llevaban en el tarro de barro, y Dolores le dijo que podían buscar en el arroyo, pero que había que tener cuidado, porque el agua de los arroyos a veces engañaba. Desde entonces, Esperanza simplemente ponía un pie delante del otro y miraba a su madre como quien sigue a una persona que conoce el camino, aunque en el fondo de sus 8 años ya sabía que su madre no conocía ningún camino, que solo iban lejos, siempre más lejos, alejándose de aquel hombre y de sus manos que olían a aguardiente y a rencor. Llevaban 4 días desde que salieron del pueblo de San Isidro, Labrador. 4 días de brechas sin nombre, de dormir bajo los sabinos con la tierra por colchón, de comer lo que la suerte ponía en el camino. El primer día, unas tortillas duras que Dolores había escondido en el rebozo antes de huir. El segundo, algunos tejocotes verdes que encontraron en un árbol al borde de un potrero. El tercero, nada. Y ese cuarto día, el hambre ya no era un vacío en el estómago, sino algo con peso propio, algo que aplastaba desde adentro y hacía que la vista se pusiera como agua sucia, turbia en las orillas.
Esperanza tropezó con una piedra del camino y Dolores la jaló hacia arriba con una fuerza que no sabía de dónde venía, de algún lugar más hondo que los músculos. La brecha de tierra roja seguía recta, flanqueada por cercas de alambre de púas viejas y milpas que ya habían dado su cosecha y estaban peladas, con los tallos secos crujiendo en el viento. No había humo de casa, no había ladrido de perro, no había nada que indicara gente cerca, solo el viento que venía de la sierra moviendo los huizaches del borde y el chillido lejano de alguna chachalaca que se acomodaba para pasar la noche. Dolores levantó los ojos al cielo, a ese cielo que empezaba a encenderse de naranja y rosa sobre los cerros, y sintió que le faltaba el aire. No iban a aguantar otra noche afuera. Esperanza tenía fiebre desde la mañana, la frente caliente como comal, los labios partidos. Si no encontraban techo y agua esa noche, la niña no iba a amanecer bien. Dolores lo sabía con esa certeza silenciosa que tienen las madres cuando el cuerpo de sus hijos les habla sin palabras. Pero, ¿a quién pedirle ayuda? Cada vez que pensaba en tocar alguna puerta, escuchaba la voz de don Aurelio Macedonio Haro resoplando en su memoria, esa voz de hombre gordo y seguro de sí mismo que nunca ha necesitado pedirle nada a nadie. Ya sé lo que eres, Dolores. Eres una viuda sinvergüenza que se vendió por un plato de comida. Nadie te va a creer, nadie te va a abrir la puerta. Vete a ver si en otro rancho te dan limosna. Fue entonces cuando lo vio, casi escondido en la curva de la brecha, donde un sabino viejo doblaba sus ramas sobre el alambre de la cerca. Había un portón de madera, simple, rústico, con las tablas grises de tanto sol y tanta lluvia. Del otro lado, un camino de tierra apisonada llevaba hasta una casita también de madera, con techo de 2 aguas y paredes del color natural de la madera vieja, que el tiempo ha puesto color de miel oscura. No era una hacienda grande, no tenía las pretensiones de esos caserones que Dolores había visto de lejos cuando pasaban por las fincas del camino. Era una casa modesta, casi tímida, pero sólida, de las que se construyen para durar y no para impresionar a nadie. Por la chimenea de ladrillo que asomaba en un costado subía un hilo delgado de humo, señal de que había alguien adentro, señal de que había fuego. Cerca de la casa un caballo bayo grande pastaba tranquilo en el potrero, con la cabeza baja y las orejas quietas, indiferente al atardecer y a todo lo que no fuera el pasto bajo sus patas. La escena entera tenía algo de cuadro pintado con paciencia, esa clase de lugar donde una persona vive sin necesitar más compañía que la suya propia y la de un animal que no hace preguntas. Dolores se detuvo frente al portón. El corazón le latía en la garganta. ¿Y si era peor que seguir caminando? ¿Y si quien vivía ahí era de los que ven a una mujer sola y piensan que eso les da derechos? Había aprendido a su costo que no todos los techos son refugio. Algunos son trampas con chimenea. Esperanza le jaló el rebozo con los deditos fríos y la miró con esos ojos que ya no pedían, solo esperaban. Y eso fue suficiente. Porque Dolores podía cargar su propio miedo, pero no podía cargar el silencio resignado de su hija. Tragó la vergüenza que le subía por la garganta como bilis, aferró la manita de Esperanza y avanzó hasta el portón. Apoyó la palma en la madera áspera, sintiendo las astillas rozarle la piel, y abrió la boca para llamar. La voz no salió. Intentó de nuevo, empujando el aire desde el fondo del pecho, y lo que salió fue apenas un murmullo que el viento se llevó casi de inmediato. Pero lo intentó una vez más, con todo lo que le quedaba. ¿Tiene algo de comer, señor? La frase llegó rota, avergonzada, desesperada. Dolores bajó los ojos al suelo, incapaz de mirar hacia la casa. A su lado, Esperanza se encogió, escondiéndose en los pliegues del rebozo de su madre. El viento levantó un remolino de polvo fino en la brecha y lo dispersó en silencio. Por un momento, Dolores pensó que no había oído nadie, que iban a tener que seguir, que esto era solo una puerta más, que no se abría en una vida que ya tenía demasiadas puertas cerradas. Entonces escuchó pasos,
pasos firmes sobre el piso de duela, el sonido de unas botas pesadas que no apresuraban pero tampoco dudaban. Dolores levantó los ojos despacio y vio abrirse la puerta de la casa. En el umbral apareció un hombre de hombros anchos y espalda recta que venía bajando los 2 escalones de la galería con la calma de quien está acostumbrado a que la vida le traiga sorpresas y ya aprendió a no asustarse de ellas. Era un hombre de unos 50 años largos, con el bigote entrecano y las manos tan curtidas de trabajo que parecían hechas de otra materia que el resto del cuerpo. Vestía camisa de manta de manga larga, pantalón de trabajo y sombrero de palma que se quitó al acercarse al portón, un gesto antiguo de respeto que Dolores no esperaba. Los ojos, oscuros y quietos como un pozo en tiempo de secas, se posaron sobre ella y sobre Esperanza con una mirada que no juzgaba ni compadeció. Solo miraba, solo pesaba lo que había que pesar. Matías Eladio Cisneros vio todo en ese instante. Vio a la mujer demasiado delgada, con el cuerpo temblando de cansancio y la mandíbula apretada del esfuerzo de no derrumbarse. Vio las manos sucias de tierra y las plantas de los pies lastimadas que dejaban pequeñas manchas oscuras en la tierra. Vio a la niña aferrada al rebozo de su madre con esa fuerza que solo tienen los niños cuando han aprendido que soltarse es peligroso. Vio el hambre, vio el miedo, vio la vergüenza encima del hambre y del miedo, y vio algo más, algo que le tocó un lugar que llevaba muchos años sin dejarse tocar. Vio el desamparo puro de una madre que ha llegado al fondo y todavía no soltó la mano de su hija. Conocía ese fondo, lo había visto antes en otros ojos, en otro tiempo. Lo había visto en los ojos de Lupe aquella noche en el río crecido, cuando ella lo miró por última vez, antes de que la corriente se la llevara, con esa mirada que decía sin palabras: «Ya no puedo, Matías, ya no me alcanzo. ¿De dónde vienen?» La voz de Matías salió grave, sin filo, sin amenaza. Dolores vaciló. Las palabras se le atascaban en la garganta. No sabía cuánto decir, no sabía si aquel hombre era peligro o providencia. «Del pueblo», logró murmurar, «del pueblo de San Isidro. Llevamos días caminando. Mi niña está enferma. Yo solo necesito lo que sea, cualquier cosa, después seguimos». Pues la última parte, lo de seguir, sonó falso hasta para ella misma. ¿Seguir a dónde? No había a dónde. No había nadie esperándola en ningún lado. No había parientes que le hubieran tendido los brazos. No había nada más que el camino sin nombre y la mano pequeña y helada de Esperanza en la suya. Matías la miró unos segundos más, sin prisa, sin apartar los ojos. Luego dio un paso atrás y empujó el portón hacia adentro. El rechinido de los goznes oxidados cortó el silencio del atardecer. «Pásele», dijo simplemente. Dolores parpadeó, convencida de que no había escuchado bien. «Pásele», repitió Matías, esta vez con más firmeza. «Aquí van a estar seguras». Esas palabras cayeron sobre Dolores como el primer aguacero después de la sequía, despacio, y luego de golpe, y luego tan hondo que duele. Seguras. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le dijo eso? ¿Cuándo fue la última vez que supo lo que era sentirse a salvo? Las rodillas le flaquearon y por un momento pensó que se iba a ir de lado ahí mismo, en la entrada de un rancho desconocido, frente a un hombre que no le debía nada. Pero Esperanza le apretó la mano, y ese apretón fue suficiente para que Dolores pusiera un pie adelante del portón abierto. Esperanza entró pegada a su costado. Matías cerró el portón detrás de ellas y echó a andar hacia la casa sin voltear, sin necesitar verificar que lo seguían. Sabía que sí. Las dos mujeres caminaron detrás de él en silencio, los pies arrastrándose sobre la tierra apisonada del camino, oyendo el canto de los grillos que ya empezaba entre los matorrales. El caballo Bayo levantó la cabeza al verlos pasar, las orejas alertas un momento, y luego volvió al pasto como si nada fuera de su incumbencia. Matías subió los escalones de la galería y empujó la puerta de la casa, dejándola abierta para que entraran. «Siéntense aquí», dijo, señalando con la barbilla una mesa de madera en el centro del cuarto principal, con 2 sillas de tule a los lados.
Por dentro la casa era aún más sencilla que lo que prometía por fuera. Un cuarto grande que hacía las veces de cocina y sala y comedor, todo en uno. En un rincón, una puerta entreabierta dejaba ver un catre de latón con un cobertor de lana doblado en los pies. No había adorno en las paredes, no había nada que no sirviera para algo. Un fogón de leña con las brasas todavía vivas, ollas de barro y una de peltre colgadas de clavos en la pared, una alacena de madera, una tabla con utensilios, la mesa, las sillas, y un silencio que llevaba años instalado en cada rincón, como si también fuera mobiliario. Dolores se sentó despacio en una de las sillas, acomodando a Esperanza en su regazo. La niña apoyó la cabeza en el pecho de su madre y cerró los ojos con ese abandono de los enfermos que sueltan la guardia en cuanto encuentran algo parecido a un refugio. Matías fue al fogón, avivó las brasas con el atizador, acomodó un par de trozos de ocote, puso a calentar agua en una olla de barro. Luego abrió la alacena y sacó tortillas del mediodía, un pedazo de queso envuelto en trapo y un poco de tasajo seco que desgarró en tiras sobre un plato de barro y puso en el centro de la mesa sin decir nada. Dolores miró el plato y las lágrimas que había guardado durante 4 días brotaron de golpe, escurriendo calientes por la cara sucia. No era un banquete. Era lo que había en esa casa de hombre solo, pero era más de lo que había visto desde que salieron del pueblo. Era vida. Era la posibilidad de que Esperanza amaneciera. Gracias, alcanzó a susurrar, la voz quebrada. Gracias, Señor. Matías asintió con la cabeza sin voltearse. Coman despacio, dijo desde el fogón. Estómago ayunado no aguanta lo que uno le quiere echar de golpe. Dolores tomó una tortilla y se la ofreció a Esperanza, que mordió con ese apetito ansioso de quien no ha comido en demasiado tiempo. Despacio, mi cielo. Dolores le sostuvo la manita. Despacio. Ella misma comió un trozo chico, sintiendo cómo el sabor simple del maíz y la sal le llenaba la boca y le apaciguaba un poco esa punzada que llevaba días clavada en el estómago. Matías sirvió atole de una jarra que tenía en la lumbre. Lo repartió en 2 jarritas de peltre y los puso sobre la mesa. El vapor subía oloroso a canela y maíz tostado. Dolores tomó la jarrita con las 2 manos temblorosas y bebió despacio, sintiendo el calor bajar por la garganta y entrar al pecho. Esperanza bebió también, con la mueca de los niños cuando algo no está tan dulce como esperaban, pero sin protestar, hasta el fondo. Matías se quedó apoyado en el marco de la puerta, los brazos cruzados, observando a las 2 en silencio. No hacía preguntas, no pedía explicaciones, solo las dejaba comer, respirar, existir un rato sin que nadie les demandara nada. Y en ese silencio sin trampa, Dolores sintió por primera vez en muchos meses que quizás, solo quizás, Dios no la había olvidado del todo en este camino. Cuando terminaron, Esperanza ya dormía en su regazo, la respiración agitada y desigual, la frente caliente como piedra al mediodía. «Tiene fiebre», dijo Dolores en voz baja, casi para sí misma. Matías se acercó, miró a la niña dormida, y algo en su expresión se movió, como cuando una piedra cae en agua quieta y los círculos se van expandiendo solos. «Hay un cuarto allá», señaló con la cabeza hacia la puerta entreabierta. «Pueden usarlo. Voy a traer un trapo y agua para la fiebre». Dolores lo miró. «Ya hizo demasiado, señor. Nosotras podemos quedarnos aquí en la sala». Matías negó con la cabeza. «Ya le dije que aquí están seguras, y las personas seguras duermen en cama, no en silla». Dolores cargó a Esperanza hasta el cuarto, sintiendo cómo las piernas le temblaban a cada paso. El cuarto era chico, con un catre arrimado a la pared de madera y una ventana angosta que daba a los fondos del rancho. De unos clavos en la pared colgaban ropa de trabajo y un sombrero de palma viejo. El catre tenía sábanas limpias con olor a jabón de barra y sol seco. Dolores acostó a Esperanza con cuidado, le sacó los guaraches gastados y le acomodó la cabecita en la almohada. La niña gimió bajito y se volteó de lado sin despertar.
las mejillas coloradas, la frentita ardiendo. Dolores le pasó la mano por el cabello, apartando los mechones pegados de sudor, y sintió que el corazón le apretaba hasta doler. Si perdía Esperanza, perdía todo lo que le quedaba de antes. Era lo único que había sobrevivido de un matrimonio que empezó con esperanza y terminó con un hombre aplastado bajo las ruedas de una carreta desbocada en la milpa. La única razón por la que seguía levantándose cada mañana, aunque no hubiera razones. Matías entró sin hacer ruido, trayendo una palangana de barro con agua fresca y unos trapos de algodón limpios. Los puso en el banquillo al lado del catre sin decir nada. Dolores mojó un trapo, lo escurrió y lo puso sobre la frente de Esperanza, repitiendo el gesto que había hecho decenas de veces en esos días de huida. «Gracias», murmuró otra vez, sin saber qué más decir. Se sentía extraña dentro de la casa de un hombre que no conocía, usando su catre, su agua, su cobija. Era una sensación enredada. Gratitud y vergüenza juntas, alivio y culpa al mismo tiempo. Matías se quedó un momento en la puerta del cuarto, viendo a esa mujer cuidar a su hija enferma con esa paciencia gastada de quien ya no tiene energía para el miedo, pero sí para el amor. Algo en esa escena le golpeó el pecho de un modo que no esperaba, una punzada aguda que hacía mucho no sentía. Recordó a Lupe, cómo ella siempre decía que iba a ser buena madre, cómo iba a cuidar cada fiebre y cada raspón y cada pesadilla de sus hijos, de los hijos que iban a tener. Los hijos que nunca llegaron, porque la crecida del río se los llevó a ella primero. «Voy a dormir en la galería», dijo Matías, quebrando el silencio suavemente. «Estén a gusto». Dolores se volteó, los ojos abiertos. «No, señor. No puede dormir fuera de su propia casa por nosotras. Nos vamos a la sala o a la galería misma, o donde usted diga». Matías negó con calma. «Ya decidí. Ustedes dos necesitan descansar de verdad. Yo duermo en cualquier lado. Ya dormí en suelo de tierra, en el potrero, encima de una montura. Una noche en la hamaca de la galería no me va a matar». Antes de que Dolores pudiera seguir protestando, salió del cuarto y cerró la puerta despacio, con cuidado de no despertar a la niña. Dolores se quedó sentada en el borde del catre, oyendo sus pasos alejarse, y sintió que algo se le destrababa en el pecho, algo que llevaba apretado tanto tiempo que ya no sabía que lo traía. No era solo gratitud, era asombro, el asombro puro de que todavía existiera alguien así en el mundo. Un hombre capaz de abrir la puerta a dos desconocidas y ceder su cama sin pedir nada, sin cobrar nada, sin esperar nada. La noche llegó rápido, como siempre llega en el campo cuando el sol se va detrás de la sierra. Afuera, los grillos empezaron su concierto interminable, mezclado con el croar lejano de las ranas en el arroyo. Dolores cambió el trapo de la frente de Esperanza varias veces, viendo cómo la fiebre iba cediendo poco a poco, la respiración volviéndose más pareja. Cuando estuvo segura de que la niña dormía profundo, se recostó a su lado sin quitarse la ropa, sin fuerzas para nada más. Todo el cuerpo le dolía, cada músculo reclamando los días de camino forzado, pero el catre se sentía como un lujo que había olvidado que existía. Cerró los ojos, oyendo el viento golpear suave las tablas de la pared, y por primera vez en mucho tiempo se quedó dormida sin miedo a que la despertaran unas manos violentas o una voz llena de amenaza. Afuera, en la galería, Matías se mecía despacio en la hamaca vieja que tenía colgada entre dos vigas de mezquite. Miraba el cielo negro y lleno de estrellas con las manos cruzadas detrás de la nuca, pensando en lo rara que es la vida. 22 años viviendo solo en ese rancho, 22 años hablándole nada más a relámpago, 22 años de silencio y rutina, y la misma senda de tierra entre el potrero y la casa. Y de repente aparecían dos personas del otro lado del portón y todo se ponía de cabeza.
Matías no era hombre que se abriera fácil. Había aprendido que el corazón, cuando lo lastiman de verdad, construye paredes que no se parecen a las paredes de una casa. No tienen puerta, no tienen ventana, solo mucho adobe y mucho silencio apilado año con año. Pero había algo en esa mujer de ojos agotados y en esa niña callada que había cruzado las paredes sin esfuerzo, sin pedir permiso, solo por existir de ese modo tan preciso y tan dolido. Quizás era la forma en que Dolores aferraba a Esperanza, como si protegiera la última llama encendida en un mundo que se había puesto muy oscuro. Quizás era la fragilidad de la niña, que le recordaba al hijo que Lupe y él hubieran podido tener. O quizás era sencillamente la soledad, esa soledad que pesa más de lo que un hombre admite en voz alta, incluso cuando está solo y nadie lo puede escuchar. Cerró los ojos, la hamaca se mecía, los grillos cantaban, y Matías durmió, ese sueño liviano de quien nunca ha terminado de aprender a bajar la guardia del todo. El amanecer llegó con las chachalacas. Matías despertó antes de que el cielo aclarara del todo, como siempre, con ese instinto del campo que no necesita reloj. Se levantó de la hamaca, estiró los músculos agarrotados y fue al pozo en los fondos del rancho. Sacó agua fresca, se lavó la cara y el cuello, sintiendo el frío romperle el sueño en pedazos. Volvió a la cocina sin hacer ruido, juntó leña del montón junto al fogón y encendió el fuego. Mientras las brasas agarraban fuerza, puso agua a hervir, tomó el bote de café molido de la alacena y lo echó en la olla. El olor del café empezó a llenar la casa, mezclado con el del humo de ocote y la humedad de la madrugada que entraba por los resquicios de las tablas. Matías movía las cosas con los movimientos automáticos de 22 años de mañanas iguales, pero la mente le iba por otro lado, rumiando todo lo del día anterior. ¿Quiénes eran esas dos? ¿De qué huían? La mujer había dicho que venían del pueblo de San Isidro, pero lo que había en sus ojos no era solo el cansancio del camino largo. Era miedo verdadero, el miedo de quien huye de algo que tiene nombre y cara y dirección. Estaba rebanando tortillas del día anterior para calentarlas cuando oyó el rechinido de la puerta del cuarto. Se volvió y vio a Dolores aparecer en el umbral, el cabello todavía suelto y alborotado, la ropa arrugada, pero los ojos más descansados que la noche anterior. Dudó al verlo, como si no supiera si tenía permiso de estar en esa cocina donde él estaba. «Buenos días», dijo bajito, casi pidiendo perdón. Matías le hizo una seña con la cabeza. «Buenos días, ¿cómo amaneció la niña?» Dolores sonrió, una sonrisa pequeña, pero de las verdaderas. La fiebre bajó. Todavía duerme, pero está respirando mejor. Matías sintió un alivio que no esperaba. «Bien». Señal de que se va a reponer. Señaló la mesa con la barbilla. «Siéntese, el café ya mero está». Dolores obedeció, sentándose en la orilla de la silla, todavía en la postura de quien está de visita en casa ajena. Vio a Matías moverse por la cocina con la soltura de hombre acostumbrado a hacerse cargo de todo solo. Sirvió café en 2 jarritos, trajo las tortillas calentadas, un pedazo de queso y una tacita de cajeta. Lo puso todo sobre la mesa y se sentó al otro lado sin decir nada. Comieron en silencio, solo el sonido de los jarritos y el crepitar del fuego llenando el espacio entre ellos. Dolores sentía que debía decir algo, explicar algo, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo le contaba a un desconocido que su marido había muerto aplastado por la carreta en la milpa y que ella, para no morirse de hambre con su hija, había aceptado trabajar en la tienda de don Aurelio Macedonio Haro, que todos en el pueblo sabían que era un buen pagador, pero nadie decía en voz alta que también era un hombre que confundía el favor con la deuda? ¿Cómo explicaba que las manos de ese hombre empezaron a tocarle el brazo de un modo que no era el modo en que se toca el brazo de una empleada, que su voz empezó a susurrarle cosas cuando los demás se iban, que la última noche ella lo empujó y corrió con Esperanza envuelta en el rebozo, sin nada más que las tortillas escondidas?
Matías tomó su café en silencio, respetando el mutismo de ella. Sabía que si quería contar, contaría cuando estuviera lista. La gente lastimada es como el animal herido del monte. Si la acorralas, se cierra más. Cuando terminó, se limpió los labios con el dorso de la mano y se puso de pie. «Voy a ver el ganado en el potrero. Hay agua en el balde, más tortillas en el metate si necesitan. Estén a gusto». Estaba casi en la puerta cuando Dolores habló, la voz saliendo apenas. «¿Por qué hace esto, señor?» Matías se detuvo con la mano en la madera de la puerta. No se volvió. Se quedó mirando el umbral un momento, buscando las palabras en algún lugar dentro del pecho, donde las palabras importantes se guardan sin mucho orden. «Porque alguien lo necesitaba», dijo al fin. Simple, así. «Y porque sé lo que es perder». Luego abrió la puerta y salió, dejando a Dolores sola en la cocina con ese par de frases, dándole vueltas en la cabeza. Se quedó sentada sin moverse, los ojos fijos en la puerta que se había cerrado sola con el viento. No pedía nada, no cobraba nada, no hacía preguntas que apretaran. Solo abría la puerta, ponía comida en la mesa, cedía su cama y se iba a trabajar como si acoger a las personas fuera la cosa más natural del mundo. Como si no supiera que el mundo llevaba años enseñando lo contrario. Dolores no estaba acostumbrada a eso. Estaba acostumbrada a los hombres que ponían precio a cada gesto, que esperaban algo detrás de cada favor, que veían en una mujer sola una cuenta por cobrar. Se levantó despacio y fue a la ventana de la cocina. Vio a Matías cruzando el potrero hacia el corral, con ese paso firme y parejo de quien conoce cada palmo de su tierra. Relámpago lo esperaba cerca de la cerca, y Matías le puso la silla con movimientos precisos, montó sin estribos y le dio un toque con los talones. El caballo arrancó al trote llevándose a su dueño hacia los campos verdes que se extendían ladera abajo, hasta donde la vista alcanzaba. Dolores lo siguió con los ojos hasta que se hicieron un punto oscuro contra el verde claro de la mañana. Volvió al cuarto. Esperanza empezaba a despertar. Abrió los ojos despacio, parpadeando contra la luz que entraba por la ventanita, y cuando encontró la cara de su madre se le dibujó en los labios una sonrisa débil. «Mamá», murmuró, la voz todavía ronca, «¿estamos seguras?» La pregunta le cayó a Dolores como piedra en el estómago. Seguras. Lo estaban. ¿Podían fiarse de un hombre de pocas palabras y gestos buenos? «Sí, mi cielo», contestó, pasándole la mano por el cabello. «Por ahora estamos seguras». Y mientras lo decía, notó que por primera vez en mucho tiempo creía lo que estaba diciendo. Los días que siguieron tejieron una rutina extraña y reconfortante al mismo tiempo. Matías se levantaba antes del sol, dejaba café y tortillas en la mesa y salía a la lida del rancho. Regresaba al anochecer, sudado y callado, y encontraba siempre la casa un poco distinta de como la había dejado. Dolores, sin que nadie se lo pidiera, había empezado a acomodar las cosas. Lavó los trapos de cocina encostalados, barrió el piso de duela, ordenó las cazuelas, limpió el hollín del fogón con un pedazo de tela vieja. No lo hacía por obligación, sino porque no soportaba estar quieta, porque necesitaba sentir que su presencia ahí tenía algún peso útil, que no era solo una carga más sobre los hombros de un hombre que ya cargaba suficiente con su soledad. Esperanza, todavía reponiéndose, pasaba los días en la galería viendo a los zanates posarse en los sabinos, jugando con palitos, haciéndose amiga silenciosa de Relámpago cuando el caballo volvía al corral. La niña había dejado de hablar mucho desde que salieron del pueblo. Se había vuelto quieta como el monte en tiempo de calor, pero sus ojos lo veían todo, siempre checando que su madre estuviera cerca, siempre midiendo si el dueño del rancho representaba peligro. Matías lo notaba y se mantenía a distancia, sin forzar conversación, sin intentar ganársela con palabras. Solo estaba ahí, sólido y predecible, llegando siempre a la misma hora, trayendo siempre algo de más. Una mandarina del árbol junto al corral. Un trozo de panal de miel silvestre que había encontrado en el tronco viejo del potrero.
Y una tarde, un pájaro con el ala lastimada que había caído de su nido entre los huizaches y que Matías puso con cuidado en las manos de Esperanza, sin decir nada, solo mirándola para ver qué hacía. Esperanza tomó el pájaro despacio, sintiendo los huesecillos frágiles moverse bajo sus dedos. Lo acomodó en una caja de madera forrada con un trapo y pasó el resto de la tarde cuidándolo. Y por primera vez desde que salieron huyendo del pueblo, Matías vio en esos ojos oscuros y vigilantes un brillo diferente. Era un brillo chico, casi tímido, pero era vida, era la vida regresando despacio a donde el miedo la había sacado. Una tarde, cuando Matías volvió del potrero más temprano que de costumbre, porque las nubes de la sierra prometían lluvia, encontró a Dolores lavando ropa en la tina de madera que había detrás de la casa. Tenía el cabello recogido en un chongo apretado, las mangas de la blusa remangadas, y tallaba un mantel de hilo con una energía que hacía juego con el ruido del agua contra las tablas de la tina. Matías se detuvo a unos metros, observando en silencio. Había algo en esa imagen que lo detuvo, algo simple y al mismo tiempo más profundo que lo simple. La idea de ropa colgada en el tendedero, de movimiento y vida en un rancho que había sido solo silencio durante demasiados años. Dolores sintió la mirada y se volvió con un sobresalto. «Perdone», dijo rápido. «Pensé que no le molestaría que lavara nuestra ropa. Estaba muy sucia». Matías levantó la mano. «No tiene que pedir perdón. Esta casa es tan suya como mía mientras estén aquí». Dolores parpadeó, sorprendida por la afirmación, y volvió a mirar la tina. Matías fue al pozo, sacó agua y bebió directo del jarro de barro, sintiendo el fresco bajarle por la garganta polvorienta. «¿Le puedo preguntar algo?». La voz de Dolores llegó bajita, casi tapada por el chapoteo del agua. Matías puso el jarro. «Dígame». Ella pausó, las manos quietas en la ropa mojada. «¿Cuánto tiempo lleva solo aquí, señor?». Él tardó en responder, los ojos perdiéndose en la línea de la sierra. 22 años, más o menos. Dolores absorbió el número sin decir nada. 22 años. Sola una persona en ese rancho, cocinando para sí misma, durmiendo en silencio, viendo llegar y pasar las temporadas sin que nadie le preguntara cómo había estado el día. ¿No tiene familia? ¿A nadie? Matías negó despacio. «Tuve, pero Dios se la llevó». Y no dijo más, y Dolores entendió que esa puerta estaba cerrada, al menos por ahora. Siguió lavando la ropa y él entró a la casa, y entre los dos quedó flotando ese entendimiento silencioso de que ambos cargaban duelos que no caben en palabras, los que se quedan viviendo para siempre en los rincones del pecho donde uno no se asoma seguido porque duele. Esa noche, después de cenar frijoles con chile y huevos revueltos, Esperanza pidió por primera vez quedarse un rato más en la galería antes de dormir. Los tres se sentaron ahí afuera viendo el cielo que se había despejado después de la amenaza de lluvia. Matías apuntó hacia el norte con el dedo. «Esa de allá», le dijo a Esperanza, señalando un grupo de estrellas. «Esa es la Osa Mayor. Mi padre me la enseñó cuando yo era chamaco, en el rancho de mi abuelo en la Sierra de Puebla. Me dijo que si alguna vez me perdía de noche, que buscara las 7 estrellas que forman la olla y siguiera el mango, que siempre iba a encontrar el norte, y del norte ya se sabe el camino de regreso». Esperanza siguió el dedo de Matías con los ojos, aprendiendo la forma en la oscuridad. Luego, sin anuncio, sin preámbulo, habló por primera vez desde que llegaron al rancho. «¿Y usted sí se ha perdido alguna vez?». La voz era finita, casi susurro, pero era voz. Matías sonrió, esa sonrisa que Dolores no le había visto todavía, una sonrisa que empezaba en los ojos antes de llegar a los labios. «Muchas veces», respondió, «pero siempre encontré la vuelta». Esperanza asintió seria, satisfecha con la respuesta, y acomodó la cabeza en el hombro de su madre. Dolores miró a Matías por encima de la cabecita de su hija, y sus ojos se encontraron un momento. No hubo palabras en ese cruce de miradas, pero hubo reconocimiento.
El reconocimiento de dos personas que han andado perdidas mucho tiempo y que quizás, sin buscarlo, encontraron una referencia en el cielo nocturno del otro. La paz duró exactamente 9 días. 9 días en que Dolores empezó a creer que el peor tramo del camino ya había quedado atrás. 9 días en que Esperanza volvió a reírse de vez en cuando, en que la casa de Matías se llenó de olor a comida cocinada con cuidado, en que el silencio pesado fue cediendo lugar a pequeños sonidos de vida cotidiana. Pero el 10º día, la ilusión se rompió como cazuela de barro en piso de piedra. Era media mañana, el sol ya caliente aplastando el potrero, cuando Dolores estaba tendiendo ropa lavada en el alambre que Matías le había amarrado entre 2 sabinos. Esperanza jugaba cerca, construyendo casitas de palitos para el pájaro convaleciente, que ya daba saltitos de un extremo al otro de la caja. El viento traía olor a pasto y a flores de cempasúchil silvestres del cerro. Y por un momento, Dolores se permitió sentir algo parecido a la tranquilidad, esa cosa rara que hace que los hombros bajen solos y la respiración se afloje. Fue entonces cuando oyó el sonido de cascos en la brecha, rápido, demasiado rápido para ser un viajero pasando. Dolores soltó la camisa que tenía en las manos y el corazón se le fue a la garganta. Se volteó hacia el sonido y vio 2 hombres montados en caballos oscuros que surgían de la curva de la brecha con esa tranquilidad insolente de quien sabe que llega con respaldo. No eran viajeros. Se reconocen de lejos por el modo en que se sientan en la silla, embarados y anchos, con las manos cerca del cinturón y la mirada que no pregunta, sino que calcula. Hombres de don Aurelio. Tenían que serlo. Él había cumplido lo que murmuró esa última noche. No te voy a dejar ir así nada más, Dolores. Me vas a pagar lo que me debes. Sin pensarlo, Dolores agarró a Esperanza del brazo y la aló hacia la casa. «Ándele», le dijo en voz baja pero urgente. La niña soltó los palitos y echó a correr al lado de su madre. Entraron por la puerta de la cocina y Dolores la trabó por dentro, empujando la mesa pesada para atraguantar la entrada. Las manos le temblaban tanto que los dedos no le respondían. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Esperanza con la voz rota de susto. «¿Son ellos? ¿Son los hombres malos?». Dolores no respondió. Le bastó con ver la cara de su madre para saber. La tomó en brazos, aunque ya era grande para eso, y corrió al cuarto. Cerró la puerta, recargó el baúl de madera que había al pie del catre y se fue al piso con Esperanza, abrazándola con fuerza, tapándole la boca suavemente para que los sollozos que empezaban a escaparse no se oyeran afuera. Afuera, los 2 hombres desmontaron frente al portón con esa calma de quien tiene tiempo y cree que el tiempo le pertenece. Uno era alto y flaco, con sombrero de ala ancha que le tapaba medio rostro quemado de sol y cicatrices de quien ha pasado muchas temporadas en el campo sin que le importe el sol ni la lluvia. El otro era más chaparro y macizo, con una cicatriz gruesa que le cruzaba la mejilla izquierda como surco de arado. Los 2 llevaban pistola al cinto sin disimulo, como advertencia que se lleva puesta. El alto escupió al suelo, miró el rancho de arriba abajo. «Aquí mero es», le dijo al compañero. «Casa chica, hombre solo, camino apartado. Tiene que estar aquí». El de la cicatriz gruñó algo y empujó el portón, que rechinó en los goznes oxidados. Entraron sin pedir permiso, como si la propiedad ajena fuera cosa de trámite, y llegaron hasta la puerta de la casa golpeándola con los puños. «Ábrase». La voz del alto tronó sobre el silencio del potrero. «Sabemos que hay una mujer escondida. Entréguela y nos vamos sin problema». Adentro del cuarto, Dolores apretó a Esperanza contra el pecho. No podían saber que estaban ahí. No podían saberlo. Si esos hombres las llevaban de regreso con don Aurelio, sería el fin. Sería convertirse en objeto, en deuda que se paga con el cuerpo, en persona que ya no tiene voluntad propia. Y Esperanza. ¿Qué harían con Esperanza? Matías andaba en el extremo norte del rancho, revisando el alambre de la cerca que el ganado había flojeado con el peso.
cuando Relámpago relinchó con ese relincido nervioso que el caballo reservaba para las cosas que no le gustaban. Matías levantó la cabeza. El caballo era tranquilo por naturaleza, no se alteraba por nada que no valiera la pena. Entonces oyó, traído por el viento de la sierra, el sonido lejano de voces que no debían estar ahí. El instinto se le encendió en el pecho como lumbre de ocote. Algo estaba muy mal. Montó en Relámpago de un salto sin perder tiempo en los estribos, lo taloneó y el caballo arrancó en galope pesado levantando nubes de tierra seca. Matías se dobló sobre el cuello del animal, los ojos fijos en el camino, la mente ya trazando posibilidades, ninguna buena. Cuando vio la casa desde lejos y los dos caballos desconocidos amarrados al portón, supo que sus sospechas eran ciertas. Los hombres estaban pateando la puerta cuando Matías llegó. Jaló las riendas con fuerza, Relámpago frenó en seco levantando cascajo, y Matías desmontó antes de que el caballo terminara de parar, aterrizando firme con las dos botas. «Salgan de mi rancho». La voz de Matías salió baja, sin gritar, pero con una autoridad fría que cortó el aire como machete. Los dos hombres se volvieron. El alto lo miró de arriba abajo, calculando. Vio un hombre solo, 40 y tantos, sudado de la cabalgada, sin arma visible. Sonrió de lado. «Mire nada más, el dueño del rancho. ¡Qué conveniente!». Escupió a un lado, como provocación calculada. «Andamos buscando a una mujer. Pelo negro, delgada, con una chamaca. Sabemos que por aquí anduvo. Entréguela y no hay ningún problema». Matías no se movió un milímetro. Está plantado como el Sabino viejo del potrero, que lleva 100 años en el mismo lugar y ningún norte lo ha tumbado. «No sé de ninguna mujer», dijo, «y aunque supiera, no es asunto de ustedes». El de la cicatriz dio un paso adelante, la mano bajando despacio al cinturón. «Creo que no entendió, amigo. No estamos preguntando. La mujer le debe algo al patrón. Tiene documento, todo en orden. Ella se fue sin pagar lo que debe y el patrón quiere cobrar». La rabia le subió a Matías por la espina como agua hirviendo, pero mantuvo la voz quieta. Nadie le debe nada a nadie, por ser persona. Y si ella se fue, razón tendría. Ahora se largan, antes de que yo los haga largar. El alto se rió, una risa seca que no tenía nada de humor. «¿Usted solito, viejo?». Pero mientras reía, no vio que Matías había dado 2 pasos rápidos hacia el costado de la casa, donde esa mañana había recargado la escopeta antes de salir al potrero. Un movimiento limpio, la tomó, amartilló y apuntó al pecho del hombre alto. El clac del martillo cayendo cortó el aire como campanada de iglesia. «Ese ejército», dijo Matías, y la voz ya no tenía nada de quieta. Era puro aviso, pura determinación de hombre que tiene su tierra y sabe defenderla. El capanga alto levantó las manos despacio, pero la sonrisa no le desapareció del todo. «Con calma, cuate, solo queremos a la mujer». Matías acomodó el dedo en el disparador. «Y yo solo quiero que se quiten de mi rancho. Escojan, se van por las buenas, o los mando cargados. Garantizo que a esta distancia no fallo». El de la cicatriz retrocedió un paso, más prudente que su compañero. Había visto hombres desesperados antes y sabía reconocer cuándo uno estaba dispuesto a jalar el gatillo. Este ranchero no estaba echando un farol. «Vámonos», le murmuró al alto. «No vale la pena». El alto era terco, del tipo que no sabe ceder. «El patrón no va a quedarse así. Mandó traerla y la vamos a traer. Si no hoy, mañana. Si no mañana, pasado. Y cuando regresemos, no vamos a ser 2 nomás». Matías dio un paso adelante, la escopeta firme. «Cuando regresen van a encontrar lo mismo. Plomo. Ahora monten y desaparezcan antes de que cambie de opinión, porque ustedes ni siquiera deberían salir de aquí vivos». Los 2 hombres se miraron, pesando. Finalmente, con renegando en voz baja y mirando con odio, empezaron a caminar hacia sus caballos. Montaron sin apresurarse, haciendo teatro de que no tenían prisa, de que no les importaba. Pero Matías vio en la tensión de sus espaldas y en los movimientos apresurados que sí les importaba. Les importaba exactamente lo suficiente para irse.
«Esto no termina aquí», gritó el alto ya con las riendas en la mano. «Téngalo por seguro». Matías no respondió. Mantuvo la escopeta apuntada hasta que los dos desaparecieron en la curva de la brecha, los cascos volviéndose más faint hasta que no quedó nada. Solo entonces bajó el arma, sintiendo cómo las manos le temblaban con la descarga de adrenalina. Respiró hondo, intentando calmar el corazón que le golpeaba en el pecho. Se volvió hacia la casa y vio la puerta entreabierta. Dolores estaba en el umbral, el rostro blanco como cal viva, con esperanza aferrada a su falda. Los ojos de ella estaban rojos e hinchados de llorar en silencio. «Van a regresar», dijo Dolores, la voz saliendo en un hilo. «Van a traer más gente. Los va a lastimar por nuestra culpa. Necesito irme. Necesito salir de aquí antes de que pase algo peor». Matías caminó hasta ella, recargó la escopeta en la pared y se detuvo a un paso de distancia. «Usted no va a ningún lado». Dolores negó con la cabeza, las lágrimas empezando a correr de nuevo. «No entiende. Ese hombre tiene dinero, tiene gente, tiene compadres en todos lados. No va a soltar así nada más. Va a seguir mandando pistoleros hasta que consiga lo que quiere. Y usted se va a quedar solo contra todos, por proteger a alguien que ni conoce bien». Matías le puso las manos en los hombros, con firmeza pero sin fuerza, obligándola a mirarlo. «Escúcheme bien lo que le voy a decir. Llevo 22 años en este rancho solo, hablándole nomás al caballo, comiendo solo, durmiendo solo. 22 años castigándome por no haber llegado a tiempo para salvar a alguien que quería. Cuando usted tocó ese portón pidiendo de comer, no fue solo usted la que se salvó. Fui yo también». Dolores sorbió el llanto, intentando desviar la mirada, pero Matías no la dejó. «Usted y Esperanza trajeron vida a esta casa, trajeron sentido. Y no voy a dejar que ningún hombre me arranque eso de nuevo. No la voy a dejar regresar con ese sinvergüenza. Si él la quiere llevar, va a tener que pisarme primero». La determinación en su voz era absoluta, sin fisura. Dolores sintió que las rodillas le cedían, pero esta vez no era de miedo. Era de una emoción que no sabía nombrar bien, algo entre el agradecimiento y el alivio, y un sentimiento nuevo que empezaba a crecer en el pecho tímido pero terco, como el quelite que sale entre las piedras después de la lluvia. «¿Por qué?», logró preguntar entre sollozos. «¿Por qué hace todo esto por nosotras?». Matías soltó sus hombros despacio, dio un paso atrás y miró hacia la sierra, como si buscara la respuesta en la línea de los cerros. «Porque cuando alguien me necesitó una vez, hace mucho tiempo, yo no llegué a tiempo, y me he pasado la vida cargando ese peso. Ahora tengo la oportunidad de llegar a tiempo para otra persona, y no la voy a desperdiciar». Se volvió hacia ella, y además, vaciló, las palabras costándole. «Me acostumbré a tenerlas aquí. Me acostumbré al olor de la comida en el fogón. Me acostumbré a la risa de Esperanza cuando juega con el pájaro. Me acostumbré a usted arreglando las cosas, tarareando bajito cuando cree que no hay nadie escuchando». Se ruborizó levemente, como si hubiera revelado más de lo que quería. «No quiero regresar al silencio». Dolores se limpió la cara con el rebozo, respiró profundo. «Ellos van a regresar con más hombres. ¿Cómo le va a hacer?». «Yo me arreglo», cortó Matías. «Mañana mismo voy al pueblo a hablar con el agente municipal. Le cuento todo. Ese tal don Aurelio puede tener dinero, pero la ley existe. Nadie puede obligar a una mujer libre a ser esclava de hombre rico, aunque ya no estemos en tiempos de hacienda». Dolores quería creerle, pero el miedo todavía le apretaba. ¿Y si la ley no funciona? ¿Y si don Aurelio tiene a la gente comprado como tiene comprado a todo el mundo en San Isidro? Matías tomó la escopeta. Verificó que estuviera cargada. «Entonces nos defendemos como se tenga que defender. Esta es mi tierra, mi rancho, y mientras usted esté adentro de él, está bajo mi protección. Eso no se negocia». Se agachó hasta quedar a la altura de Esperanza, que lo había estado observando todo con los ojos muy abiertos. «¿Tú me tienes confianza?». Esperanza lo miró un segundo, luego asintió despacio. «Entonces créeme cuando te digo que nadie les va a quitar a tu mamá ni a ti de aquí. A nadie.
Extendió la mano. Esperanza miró la mano grande y encallecida del ranchero, y luego estiró la suya y la apretó. Esa noche, ninguno de los tres durmió de corrido. Matías estuvo sentado en la galería con la escopeta en el regazo, escrutando cada sombra que el viento movía en el potrero iluminado por la luna. Dolores se recostó con Esperanza, pero mantuvo los ojos abiertos, abrazando a la niña, catalogando cada ruido de la noche como si todos fueran amenaza. La casa que había empezado a sentirse como casa volvió a sentirse como refugio precario, rodeado de peligros invisibles que podían materializarse en cualquier momento. Pero en ese miedo, en esa tensión, había algo diferente a todos los miedos anteriores. Ahora había alguien dispuesto a pelear por ellas. Había un hombre que había elegido quedarse, que había elegido proteger, aunque el precio pudiera ser alto. Y eso, notó Dolores, mientras miraba el techo de madera en la oscuridad, lo cambiaba todo. Por primera vez en su vida no estaba sola en la trinchera. El amanecer llegó gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia desde la sierra. Matías no había dormido nada, los ojos ardiendo, pero la mente más alerta que nunca. En cuanto apareció el primer rastro de luz en el horizonte, entró a la casa. Dolores ya estaba de pie, preparando café con movimientos mecánicos, los ojos revelando que ella tampoco había pegado el ojo. Esperanza dormía hecha bolita en el catre, vencida al final por el cansancio. Matías tomó el jarrito que Dolores le ofreció. Bebió en silencio, sintiendo el líquido caliente despertarle el cuerpo. «Voy al pueblo ahorita», anunció, poniendo el jarrito en la mesa. «Necesito hablar con el agente municipal antes de que empeore». Dolores asintió, las manos temblorosas en su propio jarrito. ¿Y si no le cree? ¿Y si dice que es la palabra de una mujer contra la de un hombre con dinero? Matías se caló el sombrero. Entonces, lo hago creer. De un modo u otro, esto se resuelve hoy. Había una firmeza en su voz que no dejaba grieta para la duda. Caminó hasta la puerta. Se detuvo. Se volvió. «Trabe todo cuando salga. No abra para nadie que no sea yo. Si llega alguien, agarra la escopeta que dejé cargada en el rincón y no duda en usarla». Dolores tragó saliva, pero asintió. Matías salió, ensilló a relámpago rápido y eficiente, montó y partió a galope tendido hacia el pueblo de San Isidro Labrador. La brecha estaba vacía en esa hora de la mañana, solo el sonido de los cascos sobre la tierra roja y el canto de las primeras aves despertando en los huizaches. Matías cabalgó con la mente fermentando planes, midiendo argumentos, pensando en cada palabra que diría. Conocía al agente municipal de vista, don Tranquilino Nabor, un hombre entrado en años, de los que han visto demasiado en la vida y ya no se impresionan fácil, pero que todavía creía en que las cosas deben tener orden. El pueblo era chico, una calle principal de tierra apisonada, la iglesia, la tienda de abarrotes, el molino, la presidencia municipal con su fachada de cal azul. Matías amarró a relámpago frente a la presidencia y entró sin llamar. Don Tranquilino estaba detrás de un escritorio repleto de papeles, con los anteojos en la punta de la nariz y una pluma en la mano. Levantó los ojos cuando Matías entró. «Matías, ¿cuánto que no viene por acá?» La voz era cansada, pero no desatenta. Matías se quitó el sombrero y lo sostuvo con las dos manos. «Necesito su ayuda, don Tranquilino. Tengo un problema serio». El agente soltó la pluma y señaló la silla del otro lado. «Siéntese y cuénteme». Matías se sentó y habló. Le contó sobre Dolores y Esperanza apareciendo al portón, sobre haberlas recibido, sobre los 2 pistoleros que habían llegado el día anterior. Habló de las amenazas, de don Aurelio Macedonio Haro queriendo llevarse a Dolores a la fuerza, del miedo que vio en los ojos de esa mujer y esa niña. Don Tranquilino escuchó todo en silencio, los dedos tamborileando despacio sobre el escritorio, la expresión poniéndose más seria con cada minuto que pasaba. Cuando Matías terminó, el agente suspiró hondo. Se quitó los anteojos y se los frotó con el paliacate.
Conozco a don Aurelio Macedonio, dijo al fin. Tiene dinero, tiene compadres en el municipio y se cree con derecho a lo que le da la gana. Hizo una pausa, y generalmente se lo dan. Matías sintió la sangre calentarse. Entonces usted no va a hacer nada. Don Tranquilino levantó la mano pidiendo calma. No dije eso. Dije que el hombre es influyente, pero la ley es la ley, y ningún dinero cambia que nadie puede obligar a una mujer a quedarse donde no quiere. No estamos en tiempos de Hacienda, aunque algunos crean que sí. Abrió un cajón, sacó papeles. Voy a hacer lo siguiente. Hoy mismo voy a su rancho a intimarlo. Le voy a dejar claro que si sus pistoleros vuelven a aparecer en su propiedad, los voy a levantar. Y si se pone difícil, pido refuerzo al jefe del distrito. Se levantó, tomó el sombrero del perchero. Venga conmigo ahorita. Quiero escuchar a la mujer, oírla directamente. Con su dicho tengo más con qué presionar a don Aurelio. Los dos salieron juntos, don Tranquilino montando en su mula Tordo que tenía amarrada al lado. Cabalgaron de regreso al rancho con el sol ya más alto y las nubes dispersándose sobre la sierra. Cuando llegaron al portón, Matías vio la puerta de la casa trabada y las ventanas cerradas. Desmontó, llegó a la puerta y tocó con el ritmo que habían acordado antes de salir. 3 golpes, pausa, 2 golpes. Soy yo, Dolores. Traje al agente municipal. Se oyó el ruido de la tranca levantándose y la puerta se abrió poco a poco. Dolores apareció con la cara tensa y los ojos examinando al hombre detrás de Matías. Don Tranquilino se quitó el sombrero. Buenos días, señora. Soy el agente municipal de San Isidro. Necesito escuchar lo que pasó, de su boca. Dolores miró a Matías, que le hizo una seña de que podía confiar. Abrió la puerta del todo y los dejó entrar. Esperanza estaba despierta, sentada en el catre con la caja del pájaro en el regazo, observando todo con sus ojos enormes. Don Tranquilino se sentó a la mesa, sacó un cuadernito del bolsillo. Empiece desde el principio, señora. Con calma. Dolores respiró profundo y empezó a contar. Habló de la muerte de su marido en la milpa, de cómo aceptó el trabajo en la tienda de don Aurelio porque no había otra manera de mantener a Esperanza, de cómo las cosas empezaron a estar mal desde la primera semana, de las manos de ese hombre tocándola en los momentos en que no había testigos, de la voz susurrándole cosas que hacían que el estómago se le revolviera. Habló de la noche en que don Aurelio intentó forzarla, de cómo ella lo empujó y corrió con Esperanza, de los 4 días en la brecha sin comer ni beber bien, hasta llegar al portón de este rancho y encontrar a un hombre que no le pidió nada a cambio de ayudarla. La voz le temblaba al narrar los detalles, pero no paró. Don Tranquilino anotó todo, el rostro cerrándose más con cada página. Cuando Dolores terminó, el agente cerró el cuadernito y se puso de pie. Esto es lo que necesitaba. Don Aurelio va a tener que responder por lo que hizo. Y sus pistoleros van a tener que responder por allanamiento y amenazas. Miró a Matías. Voy a hacer mi trabajo, pero esté pendiente. El hombre acorralado a veces comete errores antes de aceptar que perdió. Matías acompañó a la gente hasta el portón. Gracias, don Tranquilino. El agente montó en su mula. Es mi obligación. Pero le digo una cosa, Matías. Lo que está haciendo aquí vale mucho. No deje que nadie se lo quite. Tocó el ala del sombrero y partió en dirección al rancho de don Aurelio. Los días que siguieron fueron de espera silenciosa. Matías no se alejaba de la casa, siempre con la escopeta al alcance. Dolores y Esperanza permanecían adentro, el oído atento a cada sonido, el cuerpo listo para el susto. Los pistoleros no regresaron. Nadie regresó. No fue sino hasta el 4.º día cuando apareció de nuevo don Tranquilino, esta vez con noticias. Don Aurelio Macedonio está detenido, anunció apenas desmontó. Cuando fui a interrogarlo, se le fue la mano. Amenazó, intentó comprarme, y al final lo dijo todo delante de 2 testigos. Sus pistoleros también están detenidos. Van a responder por allanamiento y amenazas con arma. Dolores sintió que las piernas se le doblaban de alivio. Era real, realmente había terminado.
¿Cuánto tiempo lo van a tener preso? Don Tranquilino hizo un gesto ambiguo. No mucho, la verdad. Hombre con dinero siempre encuentra la manera, pero el tiempo suficiente para que entienda que hay límites, y cuando salga va a saber que está siendo observado. La miró con expresión seria pero amable. Usted está libre, señora. No le debe nada a ese hombre. Puede rehacer su vida sin voltear atrás. Cuando don Tranquilino se fue, el silencio que quedó en la casa era de otra naturaleza. No era el silencio del miedo ni el del peligro acechando. Era el silencio del agotamiento, del alivio inmenso, de un peso que por fin se soltaba. Dolores se sentó en la silla de la cocina y lloró. Lloró todo lo que había aguantado, todo lo que había reprimido, todo lo que no se había permitido sentir, mientras necesitaba ser fuerte. Matías estuvo parado sin saber qué hacer, hasta que se acercó y puso la mano en su hombro, un gesto simple y honesto. Dolores cubrió esa mano con la suya, y en ese contacto callado pasó más de lo que cualquier discurso hubiera podido decir. Esperanza, al ver a su madre llorar pero notando que eran lágrimas distintas, corrió y se le echó encima, abrazándola con toda la fuerza de sus brazos de 8 años. «Ya acabó, mamá. ¿Ya acabó de verdad?» Dolores la besó en la frente, apretándola fuerte. «Ya acabó, mi vida, ya acabó». Esa noche, por primera vez desde que llegaron al rancho El Sabino, los tres cenaron en paz verdadera, sin los hombros en tensión, sin el oído al acecho de cada ruido del campo, sin el miedo al amanecer. Matías había bajado un conejo en la tarde y Dolores hizo un guiso con chile ancho, jitomate y cilantro que llenó la casa de un olor tan bueno que hasta Relámpago pareció inquietarse en el corral. Comieron despacio, saboreando no solo la comida, sino la sensación de que la seguridad era real, que no era provisoria ni prestada, sino ganada. Después de cenar, Esperanza tomó la caja del pájaro y fue a la galería a ver las estrellas. Dolores se puso a lavar los trastes, pero Matías le tomó el brazo suavemente. «Eso puede esperar. Necesito decirle algo». El tono serio hizo que el corazón de Dolores se acelerara. Se secó las manos en el delantal y se volteó a verlo. «¿Qué pasó?» Matías tragó saliva, de repente nervioso de un modo que no había estado ni cuando le apuntó a los pistoleros con la escopeta. «Usted está libre ahora, libre de verdad. Puede irse a donde quiera, hacer lo que quiera. Sé que cuando llegó aquí no fue por gusto, fue por necesidad». Hizo una pausa, juntando palabras. «Pero ahora que ya pasó lo peor, yo quería saber si pensaba quedarse. No por compromiso, no por deuda, sino porque quisiera». Dolores sintió que algo se le apretaba en el pecho, una emoción enorme que le subía por la garganta. «¿Y por qué querría quedarme?», preguntó bajito, necesitando escucharlo, necesitando que lo dijera en voz alta. Matías dio un paso hacia ella, los ojos oscuros y quietos fijos en los de ella. «Porque estos últimos días esta casa dejó de ser mía nada más. Se fue haciendo de nosotros. Porque me acostumbré a usted aquí, a Esperanza corriendo en el potrero, al olor de lo que cocina, al modo en que tararea bajito cuando tiende la ropa y cree que no hay nadie oyendo». Respiró hondo, juntando valor. «Porque me enamoré de usted, Dolores. No lo planeé, no lo esperaba, pero pasó. Y sé que es rápido, sé que quizás necesita tiempo, pero necesitaba decírselo antes de que se fuera a ir pensando que aquí no tiene nada». Dolores sintió que los ojos se le llenaban de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de algo bueno, algo que creía que se había quedado enterrado junto con la persona que fue antes de que todo se cayera a pedazos. «Matías, yo...». Él levantó la mano, interrumpiéndola con gentileza. «No tiene que responder ahorita. Solo quería que supiera que si decide quedarse, no va a ser de visita. Va a ser como dueña de esta casa, como mi esposa si acepta, como madre de los hijos que espero que todavía tengamos tiempo de tener». Se ruborizó levemente. «Y como mamá de Esperanza, que ya la considero mi hija de corazón». Dolores no aguantó más. Dio un paso
y se recargó en el pecho de ese hombre, escondiéndole la cara en la camisa de manta. «No me quiero ir. No me quiero ir a ningún lado». Matías la abrazó fuerte, sintiendo el cuerpo de ella temblar contra el suyo, sintiendo que el alivio y algo más, algo que hacía muchos años no reconocía, le llenaba el pecho entero. «Entonces quédate, quédate para siempre». Ella levantó la cara, los ojos brillando aunque mojados. «Acepto, acepto ser su esposa, acepto construir una vida aquí con usted, acepto que sea el padre de Esperanza». Sonrió entre las lágrimas. «Usted nos salvó, Matías. Nos salvó de un modo que va más allá de la comida y el techo. Nos devolvió la dignidad, nos hizo sentir que valemos algo». Matías le sostuvo la cara entre las manos encallecidas. «Siempre valieron. El mundo es el que no supo verlo». Y entonces, por primera vez, la besó. Un beso suave, lleno de respeto y de promesa. Afuera en la galería, Esperanza miraba las estrellas y sonreía, porque aunque no entendiera todo lo que estaba pasando adentro, sentía que después de tanto andar perdidas, habían encontrado por fin la forma de la Osa Mayor en el cielo y que ya conocían el camino de regreso a casa. La boda fue 4 meses después, en la capilla del pueblo de San Isidro, la misma que había visto pasar tantas desgracias y alegrías de la gente del campo. Fue una ceremonia chica, de poca gente, pero con el peso de todo lo que había costado llegar hasta ahí. Dolores usó un vestido blanco prestado por doña Consuelo, la partera del pueblo, ajustado con sus propias manos habilidosas. Matías andaba incómodo en el traje oscuro que había sido de su padre, pero había en sus ojos un brillo que ninguna ropa elegante hubiera podido fabricar. Esperanza fue la madrina de Lazo, cargando un ramo de flores de campo que ella misma había cortado esa mañana en el cerro, sonriendo de oreja a oreja. Cuando el padre Librado le preguntó a Matías si recibía a Dolores como su esposa, él respondió con voz clara y firme que resonó por las paredes encaladas de la capilla: «La recibo y doy gracias a Dios por haberla puesto en mi camino». Y cuando le preguntaron a Dolores, ella miró a ese hombre que había abierto el portón cuando ella más lo necesitaba, que le había ofrecido seguridad cuando el mundo entero se sentía hostil, que había elegido querer cuando le hubiera sido más fácil quedarse encerrado en su propio dolor. «La recibo», dijo, «y le agradezco a Dios todos los días el haber llegado hasta ese portón». Los años pasaron como pasan en el campo, con trabajo y cambios y permanencias. La casa del rancho El Sabino creció un cuarto para acomodar a los 2 hijos que llegaron después. Primero un niño de risa fácil y manos grandes, que Matías quiso llamar Crescencio, como el abuelo. Luego una niña de ojos claros y carácter firme, a quien Dolores eligió nombrar Lupe, en homenaje al primer amor de Matías, porque Dolores no tenía celos de un fantasma y sabía que honrar el pasado no achica el presente. Esperanza creció, se puso bonita y fuerte, estudió con el maestro rural que llegaba al pueblo 2 veces por semana, y nunca olvidó el día en que llegó de la mano de su madre a tocar ese portón de tablas grises. Cuando se casó, a los 22 años, con un muchacho bueno de un rancho vecino, fue Matías quien la llevó al altar, los ojos húmedos, porque para él Esperanza siempre fue hija, con sangre o sin ella. El rancho prosperó con el trabajo de los 2. Matías en el potrero y la milpa, Dolores convirtiendo la casa en un hogar de verdad. Plantaron más, compraron animales, construyeron un gallinero nuevo. Pero la mayor riqueza no estaba en la cosecha ni en el ganado, estaba en las tardes en la galería, con Matías contándoles a los hijos la historia de las estrellas, mientras Dolores cosía a su lado. Estaba en las mañanas con olor a café y tortillas recién hechas, en las risas que llenaban los cuartos, en las noches en que dormían abrazados, todavía agradecidos, incluso después de muchos años de haberse encontrado. Un día, ya con el bigote completamente blanco y las arrugas marcando bien el mapa de la cara, Matías estaba componiendo el portón, ese mismo portón de tablas grises donde todo había comenzado cuando escuchó pasos en el camino. Se volvió y vio a Dolores venir con un jarro de agua fresca.
Ella había engordado un poco con los años, el cuerpo sano de vida buena y de comida cocinada con gusto. Los cabellos negros tenían ya hebras blancas, pero los ojos eran los mismos, llenos de esa luz que Matías había notado incluso en aquella tarde de hambre y miedo. Le traje agua. Está haciendo un calor del diablo. Matías tomó el jarro, lo vació de un jalón y la jaló hacia él con un brazo. ¿Se acuerda del día que llegó aquí? Dolores sonrió, recargando la cabeza en su pecho. ¿Cómo olvidarlo? Yo pensé que me iba a morir en ese camino. Pensé que Esperanza no iba a aguantar un día más. Matías le besó la coronilla. Yo también pensé que me iba a morir, no de hambre de comida, sino de hambre de sentido. Y entonces usted preguntó si tenía algo de comer, y me di cuenta de que quien estaba muerto de hambre era yo. Se quedaron así un rato, abrazados en silencio, oyendo el viento entre los sabinos, el mugido lejano del ganado, la risa de los niños jugando junto al arroyo. Valió la pena, murmuró Dolores. Cada paso de ese camino espantoso valió la pena para llegar hasta aquí. Matías apretó el abrazo. Valió, y abriría ese portón 1000 veces más. Años más tarde, cuando los dos ya habían partido, el rancho El Sabino pasó a manos de Crescencio y de Lupe, que lo mantuvieron con el mismo cuidado que sus padres le habían puesto. El portón fue cambiado por uno nuevo, pero la historia quedó viva, contada y vuelta a contar en las noches de familia reunida, cuando el fuego chispea en el fogón y los nietos preguntan por el bisabuelo Matías y la bisabuela Reme. Esta historia nos recuerda que la mayor riqueza que podemos ofrecer no está en nuestras cosechas ni en nuestros potreros, sino en el valor de abrir el portón cuando alguien llega tocando a la hora que más necesita. Matías abrió más que un portón aquella tarde. Abrió el corazón que llevaba 22 años cerrado con cadena. Dolores encontró más que comida y techo. Encontró un lugar en el mundo. Y Esperanza ganó no solo un padre, sino la certeza de que el suelo puede ser firme, de que hay personas que se quedan. A veces Dios pone a las personas exactas en el camino exacto, en el momento exacto. Un pedido simple, una respuesta generosa, y 3 vidas cambiaron para siempre. Si esta historia te movió algo adentro, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con alguien que necesite saber que en las horas más oscuras todavía hay portones que se abren. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te llegó. ¿Fue cuando Matías se enfrentó a los pistoleros, cuando le pidió a Dolores que se quedara? ¿O fue ver la familia que construyeron juntos? Tu historia también puede tener un nuevo comienzo. A veces solo hace falta valor para pedir ayuda, o valor para ofrecerla cuando alguien la necesita. Hasta la próxima historia. Y recuerda, nunca subestimes el poder de un portón abierto y un corazón dispuesto a recibir.